Así que vamos a, pues sí, ver algunos detalles. Al final les vamos a pedir a los que son de Iglesia Bautista Miramontes, se pueden quedar para conversar un poco y coordinar esa parte de la capacitación presencial junto con Choche y y Damaris, ¿no? También vamos a estar hablando ahí. Entonces, bueno, bienvenidos y gracias por estar acá el día de hoy. Eh, Adelante, hermana Damaris, todo suyo. Buen día, qué alegría estar nuevamente, ya muy emocionados por esperarles en esa reunión presencial donde vamos a disfrutar plenamente de jugar, de conocernos y de pensar en maneras de cómo vamos a poner en práctica todos estos conocimientos que estamos compartiendo. Así que, bueno, muy agradecida por este espacio, por el tiempo de ustedes. Y bueno, sin más, empezamos con lo que nos toca este día. Voy ahorita a compartirles la pantalla. Este día nos toca ver el tema educadores y educadoras como agentes de prevención de la violencia sexual. Cuando nos referimos a los educadores y educadoras como agentes de prevención, pensamos en todos aquellos que cotidianamente se encuentran, trabajan y establecen vínculos con niños, niñas y adolescentes, sus familias y diferentes actores comunitarios en el marco de organizaciones e instituciones, tales como comisiones barriales, iglesias, escuelas, ONGs, entre otros. Pero, ¿qué será lo necesario para que ese rol de educador pueda ser efectivo en cuanto a los temas de prevención? ¿Qué habilidades prácticas, qué prácticas o habilidades del educador favorecen el cumplimiento de ese rol? Quisiera escuchar de ustedes sus reacciones ante esta pregunta. ¿Qué consideran ustedes que debe hacer el educador para cumplir ese rol de prevención? ¿Qué piensan ustedes? Generar confianza, pienso que sería alguno de los temas, ¿no? Como que haya confianza entre el educador y el educando. Excelente, sí, muy bien. ¿Qué más? Quizás de conocer los signos de alarma y estar atento. Ajá, muy bien. También tener la capacidad y la habilidad de escuchar. Excelente, sí. ¿Alguien más? Saberlo quizá también la regulación local, ¿no? Cómo abordar temas y hacia dónde dirigirse en el gobierno, cuál es el camino, como tener eso muy claro, los pasos que hay que tomar. Sí. Cuando nosotros, bueno, quizá uno de los principales es conocer a los alumnos y su contexto. Entonces es bien importante establecer esos vínculos de aceptación y confianza para poder, como mencionaba Eunice, escuchar
y poder apoyar en cuanto a esa tarea de prevención. Pero también es necesario que nos hagamos algunas preguntas a nosotros mismos. Porque, bueno, como hemos venido viendo, es una temática difícil, pocas veces abordada. Entonces debemos de hacernos un autoanálisis y poder hacernos estas preguntas. ¿Puedo hablar abiertamente sobre sexualidad? ¿Puedo analizar mis creencias acerca de los aspectos controvertidos de la misma? ¿Qué creo y siento acerca de la violencia sexual, las víctimas y victimarios? ¿Estoy dispuesto a disponer mi tiempo y compromiso para trabajar en este campo? Es bien importante partir desde allí, de conocer nuestros temores, nuestras limitaciones, para ir nosotros mismos fortaleciéndonos y adquiriendo todos esos conocimientos que nos van a permitir en la práctica abordar la temática, porque cuando se descubre una situación difícil de violencia y todo el contexto entra en crisis. Bueno, vemos crisis familiares, crisis en las organizaciones, no sabemos qué hacer en estos momentos. Entonces, nosotros mismos pues tenemos que tener un cierto grado de control para poder ayudar, porque a veces nuestras intervenciones pueden causar daño en lugar de ser de ayuda. Entonces vamos a ir viendo esos aspectos que nos van a ir ayudando para que cuando se presente una situación sepamos cómo afrontar. ¿Qué puede hacer el educador o educadora ante las situaciones de violencia sexual? Entonces, esas primeras intervenciones en una crisis de este tipo buscan contener emocionalmente al niño, niña o adolescente, así como a los involucrados, sea la familia o los cuidadores de ese niño o niña. Implica también informar. ¿A qué se refiere contener emocionalmente? ¿Cómo? Bueno, en un caso de este tipo, ¿verdad? O sea, no es fácil para la víctima expresarlo. Entonces, si la víctima se acerca al educador, significa que ha ganado su confianza, que le tiene alta estima para atreverse a revelar una situación tan difícil para él. Entonces, contener emocionalmente es primeramente creerle y manifestarle que estamos creyendo lo que nos está contando. Poderle también expresar que nosotros también lo sentimos, que lamentamos lo que le ha sucedido. Entonces, en otras palabras, es escuchar, es tener empatía con la víctima.
Luego también está la parte de informar. El hecho de que pues es algo pues que no es necesario que toda la gente sepa, debe ser manejado con mucha prudencia, pero es necesario romper ese ciclo, ¿verdad? De violencia. Entonces, se debe informar, en este caso, a la persona que es responsable de ese niño, niña o adolescente, llámese cuidador o el responsable de la institución, si en el caso que fuese dentro de la iglesia o de una institución educativa. Entonces se deben de ir dando pasos de acuerdo a los protocolos que se puedan tener. Si se dispone de un protocolo, pues es de echarlo en marcha. Si no se tiene un protocolo, el educador debe buscar el apoyo de otras personas, si es entre el equipo de trabajo de la iglesia o personas de la comunidad, para que el educador pues no enfrente solo esta situación y juntos puedan pensar en qué pasos ir dando. Entonces, cuando no se tiene una guía, luego también tomar en cuenta que cada situación es diferente. Entonces no van a aplicar las mismas los mismos pasos en cada situación, ¿verdad? Bueno, luego pensamos en apoyar y proteger a la víctima. Entonces, porque la idea es poder nosotros brindar protección, que ya esa situación de abuso ya no se siga dando. Entonces, esas soluciones tienen que girar en torno al niño, niña o adolescente. ¿Qué espera él? ¿Qué ayuda espera de nosotros? Un momentito, por favor. Bueno, disculpas. Bueno, entonces hablábamos luego de esa protección, ¿verdad? Que es el objetivo primordial en estas situaciones. También estabilizar a la familia. Bueno, vemos que hay una crisis, ¿verdad? En cuanto al entorno familiar. En el caso de los cuidadores, ¿verdad? De ser sumamente difícil saber que ha habido un descuido o situaciones que han sido tan difíciles de controlar, que pasó ese daño hacia ese niño, niña o adolescente. Entonces, también se debe pensar de qué manera apoyar a la familia involucrada. El otro paso sería formar una red protectora que impida la revictimización.
esos son de las principales acciones que el educador o educadora puede hacer. ¿Cuáles serían unos ejemplos de revictimización? Bueno, es acerca de, por ejemplo, si se comete la indiscreción de que muchas personas se den cuenta de la situación, entonces se puede dar que se esté estigmatizando a la persona que fue víctima de abuso. Entonces, porque culturalmente se tiende a culpar a la víctima. Entonces, esa es la revictimización. Que la persona esté constantemente hablando la situación o ver esas miradas incómodas o que le traten de manera diferente. Entonces, esa es revictimización. O sea, romper también con sus rutinas, que no pueda tener su vida normal, ¿verdad? Después de ser descubierto el abuso y muchas otras situaciones más que pueden implicar la revictimización, como los procesos legales que no sean muy bien llevados, ¿verdad? Donde cuando el personal de salud que atiende estos casos o las autoridades que ven en la materia legal, entonces allí también se puede dar una revictimización cuando la persona tiene que ser sometida a tantos interrogatorios y situaciones incómodas. Es esta parte también como de hacer que repitan la historia una y otra vez, ¿no? O que Sí. no les crean, Exacto. y pues demuéstrame qué pasó. Exactamente. Entonces, esos son ejemplos claros de revictimización. Yo tengo una pregunta, porque, Adelante. por ejemplo, si una niña me hace saber que ella ya fue abusada en algún momento y yo hablo con su madre, pero su madre no la cree, entonces, ¿cómo hacer los siguientes pasos en esa situación? Sí. En esos casos se debe de recurrir a otra persona. O sea, si un niño se acerca a un educador y el educador tiene que preguntarle qué es lo que el niño espera, qué apoyo espera de nosotros, y de acuerdo a nuestras posibilidades, pues le vamos a ayudar. Entonces, en el caso de que acude a la mamá no cree, tienen que ir a otro pariente o a otra persona a modo de lograr la protección de ese niño. Entonces se acude a otra familia, a otro familiar que pueda dar apoyo. En cuanto a la familia extendida, siempre habrá una tía, una abuela o incluso una vecina o alguien de la iglesia que pueda dar esa contención que veíamos al inicio, ¿verdad? Ese apoyo que va a necesitar la víctima para que se le acompañe en el proceso que tenga que llevar para restablecer su bienestar. Entonces acá mencionamos objetivos generales de ese acompañamiento. Garantizar la seguridad y bienestar del niño, niña o adolescente, asegurando su integridad física y emocional y la interrupción de la violencia sexual. También favorecer
la reparación de las consecuencias de la violencia sexual y del descubrimiento de la situación. Entonces, en esos dos grandes objetivos va a girar nuestra intervención como educadores o educadoras o cuidadores de niños y niñas. Con relación al niño, ¿cómo es nuestra intervención en relación al niño o niña? Bueno, ya hablábamos un poco de creerle y lograr que le puedan creer, ¿verdad? Esas personas que están a su alrededor, su familia, sus cuidadores, sus principales referentes. Y si no, pues acudir hasta las instancias legales, ¿verdad? Para que se le pueda hacer justicia. Todo depende pues de la edad de la víctima. Entonces, la empatía, ¿no? Reconocer que lamentamos lo que pasó y que ellos no tienen la culpa. Tienen que poco a poco ir recuperándose de eso, ¿verdad? De saber que ellos no tienen la culpa que pasó, que la responsabilidad es completamente del abusador o victimario. Tiene también que saber el niño que le ayudaremos conforme a nuestras posibilidades. Y luego también saber que nosotros mismos pues no saber que nosotros vamos a ayudarnos con otras personas, ¿verdad? Hasta lograr la ayuda que se necesite. Entonces, como les mencionaba al principio, para poder lograr todo eso, necesitamos pues contener nuestra ansiedad y ofrecer un ambiente de escucha y comprensión adecuado. Algo muy importante, no pedir detalles. Si el niño o niña o adolescente no desea hablar, pues nosotros no debemos de forzarle, sino ir poco a poco de acuerdo a lo que ellos quieran irnos compartiendo, o no lo hacemos nosotros mismos. Si tenemos acceso pues a un profesional, pues es mucho mejor. Con relación a la familia, podemos con las familias, podemos trabajar con las fortalezas de la familia extendida. Entonces, muchas veces, pues, por ejemplo, la madre o el padre, pues entran en crisis, ¿verdad? Y entonces es necesario buscar el apoyo entre la familia extendida para que ellos también puedan apoyar la situación, y cuando también pues hay otros hijos también a los cuales darles atención, entonces contar con ese apoyo de la familia extendida es muy importante. Fortalecer los vínculos externos que combaten el aislamiento. Entonces, con eso nos referimos a que la víctima puede
tener, o sea, romper su rutina. Se rompe su rutina y entonces se puede dar esa situación del aislamiento cuando el niño o niña, por ejemplo, tiene que dejar su casa, suspender temporalmente las actividades que hacía con regularidad. Entonces pueda que se dé esa situación de aislamiento. Entonces por eso se le tiene que explicar a la víctima que son situaciones temporales, que es por su bienestar. Si el niño o niña tiene que salir de su casa, por ejemplo, porque allí es donde está sucediendo el abuso, entonces se le tiene que explicar muy bien que es por su seguridad, por su bienestar, que tiene temporalmente que alejarse de ese lugar donde está siendo abusado. Apoyar a la familia para que pueda sostener a la víctima. Entonces, sí, ese apoyo familiar donde se va explicándole a la familia de qué manera ellos pueden dar su apoyo a la víctima. Mostrar empatía, ayudar a encontrar alternativas positivas y clarificar los miedos de los padres. Entonces, ya hablábamos un poquito de eso, ¿verdad? De que en esa crisis, pues, los padres entran en miedo por lo que sucedió. Entonces, tener temor de que no han hecho ellos una buena labor como padres. Entonces, pues allí se deben de buscar las alternativas y poder fortalecer a los padres y dar esa contención emocional también a ellos. Ayudarlos a fortalecer su autoestima y su conciencia de que pueden proteger a sus hijos, relacionado a lo mismo, ¿verdad? Siempre ir quitando también de la familia esa sensación de culpa, ¿verdad? Cuando que la culpa ha sido de el abusador, ¿verdad? Que eso causa un tremendo impacto en la familia, esa situación de culpa. Bueno, más adelante pues se van a ir ya trabajando el dar educación sexual personalizada, o sea, una reeducación adecuada a su edad y situación. Entonces es de acuerdo a la edad y de acuerdo al daño que fue provocado. Entonces así pues va a ser las acciones que se pueden tomar. Ayudar a desarrollar factores de fortalecimiento frente a posibles nuevas situaciones de abuso. Entonces, pues más adelante vamos a ir viendo esos factores de fortalecimiento que van a ayudar a la víctima y a la familia para poder ir pues retomando hacia la normalidad, que vuelva al bienestar esa persona. Tengo una duda. ¿Sí? En esta parte que dice desarrollar factores de fortalecimiento frente a posibles nuevas situaciones de abuso, ¿qué es lo que pasa o qué sucede o cuál es el fenómeno en el que un niño o adolescente que fue abusado vuelve a ser abusado por otros abusadores? ¿Por qué sucede esto? Nunca lo he entendido, Niños que no han sido abusados, es difícil que los abusen,
pero niños que han sido abusados abusan y abusan de ellos en diferentes circunstancias, en diferentes hogares, por diferentes cuidadores. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es parte de las consecuencias que quedan de todo eso, ¿verdad? Se daña su autoestima, o puede pasar una distorsión. Entonces, por eso veíamos ese primer aspecto de una reeducación sexual adecuada. Entonces, que sepa que esa experiencia que le pasó no fue apropiada para su edad. Entonces, esa reeducación va a ser una protección para que el niño o niña no vuelva a ser abusado. Entonces, pasa eso, la autoestima, luego, por eso mismo, la víctima no sabe poner límites. Luego, toda esa distorsión donde piensa que a través de esas prácticas abusivas logra la atención de otras personas. Entonces, luego también, porque se puede dar también en cierta manera, disfrutar también de esa atención que el adulto, que el victimario le da. O sea, entonces también ahí van también parte de las carencias afectivas. Entonces los abusadores buscan esos niños que tienen carencias afectivas para poder manipularlos y luego pues someterlos al abuso. Entre otros factores que luego quizás podemos ir investigando un poco más al respecto. Bueno, quizás esta pregunta quizás la vamos a retomar al final. ¿Qué retomará de lo aprendido hoy en su rol como educador o educadora para ser más efectivo en la prevención de la violencia sexual? Al final quizás vamos a ir dejando esta reflexión. Quisiera pedirle a Josué que en este momento nos pueda apoyar en la reproducción de un video para que veamos la importancia que tenemos como educadores en el tema que luego vamos a continuar, que es la resiliencia. Entonces, por favor, Josué, nos ayuda con el video. En el ciclo de resiliencias del día de hoy estaremos abordando la temática de resiliencias y vínculos. Para esto nos acompaña la doctora Natalia Trenchi. Ella es uruguaya, es psiquiatra infantil, psicoterapeuta de niños, niñas y adolescentes y divulgadora. La resiliencia, una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar en la crianza, si lo que queremos es realmente trabajar por un mundo mejor y por el bienestar de cada uno de nosotros. Los adultos en esto somos la guía, somos el modelo, somos los que tenemos entre manos la responsabilidad de conseguirlo. Por eso es que nos tenemos que preocupar de trabajar nuestra propia resiliencia.
¿Qué entiendo por resiliencia? Esa capacidad que tenemos de enfrentar los desafíos, vivirlos sin huirles, vivirlos, resolverlos, metabolizarlos y aprender de ellos y salir de los problemas, de la desventaja, diferente pero mejor, más fuerte, más inteligente, más sabio. Eso que pueden sonar palabras tan importantes, destinadas solo para héroes, es algo que vivimos todos, absolutamente todos. Todos somos de alguna manera pequeños héroes que poblamos las calles de las ciudades. Todos tenemos alguna desventaja, alguna dificultad, algún problema para sortear, gestionar y seguir adelante. Los educadores son figuras fundamentales en esto de sembrar resiliencia. Los niños se crían en un ecosistema natural que está conformado por la familia y por la escuela. Ese es el ecosistema en el que los niños crecen, se desarrollan, florecen. Por eso es que familia y educadores formamos parte de las personas más importantes, que tenemos más responsabilidades en la crianza de los niños. El rol del educador y el rol de los padres se basa en algo que es crucial, sin el cual nada funciona, ningún método funciona, y que es el vínculo. El vínculo como ese lazo invisible que nos une a las personas, que le da sentido a nuestra interacción y que tiene una cantidad de funciones estructurantes en el psiquismo de los niños. Los que trabajábamos en salud mental lo sabíamos desde hace mucho, pero los nuevos avances en neurociencias han podido probar la importancia que tiene el estímulo y la conexión mente a mente para que el cerebro se estructure. El cerebro de los niños se construye en ese vínculo de conexión con la mente de los adultos significativos en su vida. Familia, educadores y los que anden cercanamente en la vuelta cumpliendo roles de crianza. Ese vínculo que tiene que ser un vínculo fortalecedor, tiene que ser un vínculo estable, que desarrolle algo que para la resiliencia es crucial, que es la confianza. La confianza en que el otro está ahí para escucharme, para verme, para atenderme. Un vínculo que se apoya en una capacidad biológica, psicológica, fundamental de las personas, que es la empatía. Y entiendo la empatía como un concepto con muchas dimensiones. La empatía es la capacidad de leer las mentes de los otros, de darme cuenta si está triste, alegre o preocupado más allá de las palabras. Sentir con el otro, percibir, tener vibración emocional semejante, pero además no hay empatía si no se despierta el deseo de aliviar al otro. La empatía entonces es un concepto multidimensional que implica también el deseo de aliviar. Ese es el vínculo que los docentes tienen que cultivar con los chiquilines, que implica mirarlos, mirar más allá de sus ojos, conocerlos, descubrir quién es ese ser humano que está ahí y que tenemos la oportunidad maravillosa de tocarlo con nuestra intervención y de tratar de hacer de ese niño la mejor versión de sí mismo. Para eso los educadores
tienen que haber trabajado consigo mismos, ser capaces de entregarse a estos vínculos sin esperar nada demasiado concreto a cambio, simplemente por la conciencia de que ese es nuestro trabajo, esa es nuestra vocación, relacionarnos, tejer esos vínculos para conseguir buenas cosas en los demás. Los educadores entonces tienen que haber aprendido no solo a entender a los niños, sino también ser muy tolerantes con las diversas realidades que van a encontrar alrededor de cada niño y ser tolerantes de todas las subculturas. Para ser empático, uno no necesita estar de acuerdo, uno no necesita aprobar el estilo de vida, uno solo necesita entender o hacer el esfuerzo para entender y acompañar. Y eso es algo muy importante para los adultos que trabajamos con niños, esto de aprender a no juzgar y poder vincularnos y ser empáticos más allá de juicios o de aprobación de algún tipo de realidad que no es la nuestra. Tenemos además que saber qué es lo que los niños necesitan, tenemos que conocer a la infancia y tenemos que ofrecerles experiencias de vida fortalecedoras. Las experiencias de vida fortalecedoras son las que los impulsan a gestionar cualquier circunstancia de la vida y que se la acolchonamos como para hacérsela más encarable. No podemos enseñarle a los niños que la vida es un lecho de rosas. La vida siempre implica momentos malos. No tenemos que largarlos sin armas a enfrentar esa realidad. Tenemos que enseñársela desde chiquitos con esta actitud de impulsarlos, acolchonándolos. Acolchonándolos no es evitar, acolchonarlos es darles estrategias de resiliencia, estrategias que pueden ser entender, desarrollar habilidades, desensibilizarse a cosas que le dan miedo y para hacer eso lo que necesitan es un adulto empático al lado que acompañe, que impulse y que sea capaz de darle una palmadita en el hombro de aliento y de decirle: estoy acá para ayudarte si me necesitas, pero tú lo estás haciendo muy bien. Porque una de las cosas fundamentales a cultivar en los educadores, en las familias y en los niños es la confianza en uno mismo. Creo que si tengo que elegir una capacidad ligada a la resiliencia, probablemente elija la confianza en uno mismo. Esto de saber que uno tiene recursos, que uno puede enfrentar tristezas, frustraciones, desilusiones, malos momentos, que tenemos con qué responder a ellas y que vamos a salir de eso como hay que salir de todas las experiencias, que es con un nuevo bagaje de aprendizaje, con una nueva experiencia a sumar a nuestro repertorio. Por eso es que es tan importante que los educadores cultiven la confianza en los niños, que les valoren cada pequeño acercamiento al avance o al logro, porque todos tienen que experimentar el avance. Y eso se logra si valoramos cada pequeño acercamiento más allá que un logro determinado. Y tenemos que valorar el esfuerzo, el proceso, la actitud. Los logros, las metas finales son otra cosa. Lo importante es el proceso, porque resiliencia es un proceso. Resiliencia no es algo que uno tiene hoy y para siempre. La resiliencia es un estado interior
que uno tiene que cultivar todos los días y permitir cultivar a los niños que tenemos cerca. Entonces, les voy a hacer una propuesta. Con cada niño que se encuentren hoy, mírenlo a los ojos, piensen qué pueden hacer por él o ella, o decirle, o mostrarle, para abrirle una ventanita a la resiliencia, al bienestar, a hacerlo sentir mejor consigo mismo. Háganlo, capaz que terminan haciendo alguna magia. Bueno, vamos a tomarnos ahorita 5 minutitos y cuando regresemos podemos hacer quizás algún comentario o alguna valoración del video. Estos videos están allí en YouTube, en el canal de Claves. Es una serie de videos que hicieron ellos tratando el tema de resiliencia. Son muy buenos recursos, los cuales ustedes pueden buscar. La serie se llama Pequeñas Resiliencias. Allí aborda diferentes aspectos que se pueden trabajar en nosotros mismos y también con las personas, con los niños, niñas y adolescentes que nosotros trabajamos. Así es que nos tomamos los 5 minutos y nos vemos en un ratito. Disfruten el receso. Quisiera escuchar qué reacciones tienen ante el video. A mí me gustó la idea, ¿verdad? Que no es que los niños no sepan que hay dificultades o cosas que les van a costar en la vida, sino que más bien nosotros les preparamos a través de ese acolchonamiento, ¿verdad? Es decir, introduciéndolos a que ellos enfrenten sus frustraciones, las cosas que les cuestan, en lugar de simplemente evitarse. Excelente, gracias, Andrea. ¿Alguien más? Bueno, para mí que es un proceso, ¿no? No es algo como que se da una sola vez y ya. Es un proceso y yo creo como también me llama a ser paciente con alguno de los jóvenes, ¿no? Porque a veces uno quiere que cambien ya, pero es celebrar los pequeños pasos también que van dando, ¿no? Y la meta final es otra cosa. A mí me gustó mucho el concepto de no huir, de desafiarlos a avanzar, metabolizar aquellos sucesos en los cuales deben de enfrentar como todo el desarrollo humano, el desarrollo de la niñez y eso. Me encantó esa palabra de metabolizar también, enseñarles a que puedan no simplemente escapar de algo, sino enfrentarlo y darle el adecuado acompañamiento para que puedan tener conceptos reales, objetivos, no como quizás muchos de los que estamos acá, que quizás en esa etapa fue bien distorsionado para muchos. Tal vez aprendimos de otras maneras, tal vez con tabú, con palabras que no eran las más adecuadas. Pero yo creo que acá también estamos aprendiendo a que esta prevención pues sí vaya de una forma más integrada. Y en el tema de resiliencia creo que también, si esta es la introducción, me genera bastante expectativa, bastante importancia y relevancia para lo que se viene. Y también hay algo importante que quiero sumar y es no solamente el tema, si sabemos que es preventivo, pero de igual forma, si se ahonda la prevención en casos donde ya conocemos casos de abuso, porque ya también hay una cantidad de población que ya ha sufrido
este flagelo. Y de alguna manera, cómo crear resiliencia para estas personas que de alguna forma ya son vulnerables en ese sentido. Gracias. Excelente, gracias, Gerson. ¿Alguien más quería dar alguna reflexión acerca de este video? Bueno, entonces voy a compartir nuevamente pantalla. Resiliencia, del dolor a la esperanza. Entonces sí, como mencionaba Gerson, ya hay muchas personas que han pasado por esas experiencias dolorosas, traumáticas, pero este concepto de resiliencia pues nos lleva del dolor a la esperanza, ¿verdad? Saber que tenemos más por hacer, que hay otras opciones, que hay otras maneras de enfrentar el dolor y de ser restaurados. ¿Qué hemos escuchado acerca de la resiliencia? ¿Algunos de ustedes ya habían escuchado antes o es nuevo para ustedes este concepto, resiliencia? Ya han escuchado. ¿Qué han escuchado sobre resiliencia? Como la capacidad de como soportar dolor de una manera saludable. Muy bien. ¿Alguien más? Adaptarse, ¿no? Saberse adaptar a los cambios, a las circunstancias. Sí, gracias. Muy bien. Usar una situación difícil que podamos estar pasando y buscar algo bueno que podamos sacar de esa situación. Excelente, gracias, María. Tal vez la capacidad de transformar algo negativo en algo positivo. Sí, gracias, Rebeca. Muy bien, todo eso que ustedes han dicho, describe aspectos de lo que es resiliencia. Ay, perdón. Acá hay un concepto de resiliencia, el conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana viviendo en un medio insano. Estos procesos tendrían lugar a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural. De este modo, la resiliencia no puede ser pensada como un atributo con que los niños nacen, ni que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se trataría de un proceso interactivo entre ellos y su medio. Una manera en la cómo explican, una manera sencilla de explicar resiliencia, escuchaba yo acerca de pensar en la resiliencia como una semilla. Entonces, esa semilla que contiene
toda esa genética, ¿verdad? Esa herencia que nos dan nuestros padres, esas características propias de cada ser humano. Entonces, pero esa semilla es plantada en la tierra. La tierra representa todo ese ambiente familiar, social y cultural donde esa semilla es plantada. Entonces, esas condiciones de esa tierra van a hacer que la semilla florezca, o que esa semilla pueda tener dificultades en su crecimiento. Entonces, por eso vemos que es una combinación de ambos factores. Por una parte, las características individuales, pero también cómo el ambiente puede contribuir para lograr un sano desarrollo. Pero bueno, hay muchos aspectos todavía en cuanto a la resiliencia que están todavía por seguirse estudiando. La resiliencia, así como un concepto, como tema de estudio, es de una historia reciente, ¿verdad? Aproximadamente, bueno, de 1955, que se hicieron los primeros estudios formales, unas profesionales estadounidenses que realizaron un estudio en las islas, en Hawái, donde estudiaron aproximadamente un grupo de 700 niñas y niños y siguieron ese proceso dándole seguimiento a estas personas durante 30 años. Entonces, a partir de esos estudios, pues ya se fue conociendo un poco más acerca de resiliencia en las ciencias sociales. Ya ustedes mencionaban algunos de estos factores. Se identifican en esta capacidad dos componentes fundamentales. Por un lado, la capacidad de resistir, de no ser destruido al afrontar una situación dolorosa o de alto estrés. Y por otra parte, la capacidad de construir, pese y a partir de la adversidad. Entonces vemos esos dos aspectos, ¿verdad? No solo el resistir, sino también construir a partir de esa experiencia dolorosa y traumática, poder construir y salir fortalecido de esa situación. Entonces, el énfasis está en la promoción del potencial humano y se ha buscado identificar aquellos factores de resiliencia que se pueden desarrollar, en lugar de hacer hincapié en los factores negativos o de riesgo. Entonces, a lo largo de esta propuesta podemos ir conociendo esos factores de resiliencia. La construcción de la resiliencia. Bueno, uno de los profesionales que son pioneros en el tema, tenemos a este autor, si no me equivoco, creo que es estadounidense, Stefan Van Isenthal, ¿no? Me cuesta el inglés, que propuso este esquema explicándonos acerca de resiliencia, cuáles son esos fundamentos que permiten la construcción de la resiliencia. Acá, en este modelo conocido como la casita, vemos cómo tenemos acá en el fundamento
tenemos las necesidades físicas básicas. Entonces, cómo todo eso, lo que yo les decía, la tierra, ¿verdad? De cómo el ambiente familiar y social y cultural satisface esas necesidades básicas del ser humano, principalmente de los niños y niñas y adolescentes que están todavía desarrollándose. Entonces esas redes de contactos, esa aceptación que una persona necesita. Entonces, este de los principales factores para construcción de resiliencia, el que el niño o niña tenga por lo menos una persona que le acepta tal y como él es, que le acepta como persona, independientemente de su conducta o de sus habilidades o capacidades. Entonces vemos acá este pilar fundamental, que es que la persona sea aceptada. Luego vamos viendo acá como si esto fuera los ladrillos. Acá tenemos el fundamento y aquí vamos poniendo ladrillos para ir edificando esta estructura. Entonces tenemos, bueno, entre las redes de contactos, la familia, los amigos y los vecinos. Luego tenemos esa capacidad de descubrir un sentido. Entonces, saber por qué estamos en la tierra, o qué sentido tiene la vida. Entonces, ir descubriendo todo eso, pues, son como ladrillos que van sosteniendo lo demás que vamos sumando a esa construcción de vida. Entonces tenemos en esos ladrillos muy importantes la autoestima, las aptitudes y competencias, las habilidades, lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, el sentido del humor y otras experiencias que son el techo. Y acá tenemos el amor, cómo esto va sumando a toda la estructura. Ese es el modelo de la casita. Bueno, también ampliando un poquito más acerca de este esquema, tenemos propiedades y componentes de la resiliencia individual. La base o primer nivel es la aceptación incondicional del niño o niña en cuanto persona, por lo menos una persona significativa. Este es el pilar fundamental en la construcción de la resiliencia. La seguridad del afecto de parte de alguna persona significativa dentro o fuera del ámbito familiar. Es la base de la resiliencia primaria. Este amor incondicional por la niña o niño puede manifestarse de muy diversas maneras, desde el afecto y la compañía, la preocupación por su bienestar, prestarle atención y escuchar sus problemas o alegrías. Acá en cuanto a este primer nivel, sabemos que algunos niños, en algunos casos va a ser la mamá, va a ser el papá, va a ser el cuidador, esa persona que le dé la aceptación incondicional.
pero en algunos casos no van a tener esa oportunidad. Entonces, esto es lo maravilloso bueno, el aspecto que nos mencionaba el video, ¿verdad? Acerca de los vínculos. Cómo tenemos la capacidad de crear vínculos con otras personas. Entonces, cómo el amor nos permite que nosotros podamos conectar con personas que no son de nuestra familia, pero que podemos conectar con sus necesidades y nosotros podemos convertirnos en esos tutores. Acá en Claves hay un concepto acerca del tutor de resiliencia. Entonces, siempre siguiendo esa ilustración de la semilla. La semilla germina y va creciendo la plantita. Entonces, hay momentos en que la plantita está por debilitarse porque su tallo no es lo suficientemente fuerte. Entonces, es necesario a esa plantita colocarle un tutor, o sea, una vara o un soporte en el cual esa plantita se amarra, y ese es un tutor de resiliencia, el que está allí a la par de la plantita, ayudándole en su crecimiento y desarrollo. En el segundo nivel veíamos la capacidad de descubrir el sentido de vida, de buscar coherencia y significado para su existencia, en estrecha relación con la vida espiritual y la fe religiosa. Pueden ser múltiples los caminos que lleven a una persona, según su cultura y características personales, a descubrir este significado. Ejemplo de ello puede ser la obtención de pequeños logros, el servicio a los otros, el amor y cuidado de la naturaleza, el desarrollo de la sensibilidad y la expresión artística, el desarrollo de la espiritualidad y diversas expresiones de fe religiosa, entre otros. Entonces, en este segundo nivel vemos cómo esa tierra que está puede enriquecer a la planta. Entonces, como nosotros como comunidades de fe aportamos a través de nuestra fe podemos enriquecer a otros. El amor de Dios que compartimos enriquece la vida de las personas, y a algunos pues les ayuda a descubrir su sentido de vida, de cómo pueden amar a otros, servir a otros. Y es una amplia gama. Les recomiendo que puedan ver esos videos de pequeñas resiliencias, donde allí se abordan estos aspectos acerca de la expresión artística. Entonces, cómo a través del arte, algunas personas han sanado sus traumas, esas experiencias que han vivido en su vida, personas que han pasado, han sufrido las consecuencias de la guerra o de desastres. Entonces, cómo a través del arte han podido sanar. Entonces, acá pues las posibilidades son muchísimas, donde la persona puede encontrar ese sentido de vida. El tercer piso tiene 3 habitaciones o componentes.
veíamos que en el centro se encuentran las aptitudes sociales y aptitudes resolutivas de problemas, unidas al convencimiento de tener algún tipo de control sobre la propia vida. Este pilar o clave generadora de resiliencia se refiere al valor que tienen en el desarrollo infantil el poder hacer algo bien y ser reconocido por ello. Estas aptitudes pueden ser habilidades cognitivas, sociales o técnicas que les permitan a los niños, niñas, resolver situaciones difíciles, así como también lograr cambios en su vida y entorno, dándoles la posibilidad de percibir que tienen algún grado de control sobre sus propias vidas. Entonces, nosotros como educadores podemos ayudar a los niños a descubrir sus habilidades, en qué ellos son buenos. Entonces, nosotros podemos ser esos referentes que podamos ayudarles a ellos a descubrir sus aptitudes y habilidades. Cómo nosotros a través de reconocer las habilidades de ellos, cómo les podemos animar para que ellos puedan seguirse desarrollando y descubrir para qué son buenos. Entonces, cómo ellos pueden tener seguridad en ellos mismos y poder sentir de que tienen el control, al menos en algunos aspectos que puedan ser reconocidos. La autoestima o autovaloración es el conocimiento, concepto y valoración que cada persona tiene de sí misma, expresados en la forma particular en que se relaciona con el medio. Podríamos decir que es el amor que cada sujeto siente por sí mismo. Este pilar implica un proceso de construcción permanente y está vinculado a los procesos de adquisición de autonomía, desarrollo de la creatividad, capacidad de aprendizaje y desarrollo del autocuidado. Entonces, este es uno de los factores que vamos a ir viendo con más detenimiento acerca de cómo fortalecer el autoestima de los niñas y adolescentes a través de la propuesta de Jugando Nos Fortalecemos. Vamos a ir viendo actividades, dinámicas y talleres que se centran en este objetivo de poder fortalecer el autoestima. Luego tenemos este tercer componente de ese nivel, el sentido del humor, planteado como una clave generadora de resiliencia. Supone aspectos profundos vinculados a la capacidad de las personas de desdramatizar las realidades difíciles. Implica la capacidad de reconocer lo imperfecto, el sufrimiento y el dolor sin dejarse destruir por la adversidad. Crecer y vivir en ámbitos en los que se promueve el sentido del humor, el disfrute, la creatividad y la risa fortalece a las personas para sobrellevar los fracasos y no perder la confianza cuando las cosas salen mal, y permite aceptar lo imperfecto en uno mismo y en el entorno.
sin desanimarse o derrumbarse. Entonces, este sentido del humor permite que podamos ver desde otra perspectiva. Entonces, de ir viendo las cosas positivas. Entonces, de no vernos únicamente, vernos solos en el dolor, en la realidad difícil, sino de poder disfrutar de esas expresiones artísticas, ¿verdad? De esas expresiones creativas, donde a través de la risa y de no vernos como de autoexigirnos, sino de vernos como personas imperfectas que podemos salir adelante de una situación y poder autoayudarnos y también pues ayudar a otros a que vean desde otra perspectiva, a poder disfrutar lo que tienen. Entonces hasta acá no sé si hay preguntas de parte de ustedes. Buenos días. John, no es pregunta, más que todo es un comentario y me llama la atención cuando mencionabas lo de la autoestima, ¿verdad? El fortalecer eso. Y me recordaba de que yo tengo un sobrino que es adolescente y él me dijo de que él quería ser psiquiatra, pero él quería ser de niño. Cuando yo le pregunto por qué de niños y por qué no de grandes, me dice, pero de todos modos, si soy de grandes, tengo que regresarlos a cuando ellos eran pequeños. Entonces es mejor como reponer o componer, me decía, es mejor componer al niño que de todos modos cuando ya estén grandes hay que regresarlos, pero no eran niños. Entonces, para ser adolescente yo dije, tiene todísima la razón, ¿verdad? Si nosotros no venimos y tratamos de arreglar, se podría decir, las cosas desde pequeños, no tendríamos la necesidad de que ya de grandes llegáramos a un punto de todo lo que pasamos, de ataques de pánico, de ansiedad, de estrés, ¿verdad? Porque tenemos un buen colchón, como decía el video, en la parte de la infancia, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención él, o sea, y su nivel de entendimiento. Y también me llamaba también la atención la parte del humor. A veces pensamos de que como hay problemas no tenemos derecho ni a reír, ¿verdad? O sea, porque ¿cómo nos vamos a reír? O sea, no miramos la gravedad del asunto, ¿verdad? Entonces, a veces se nos pasa de largo eso y a veces yo me he sentido mal y a veces lo único que yo quiero es tener la conversación con alguien totalmente diferente, por lo menos para que me haga reír y se me olvide un poco las cosas o la capacidad de la risa que desprende, no sé qué, ahorita no se me viene qué es lo que es lo que desprende, pero es la parte de no olvidarse, es la parte de como de tranquilizarse uno y decir, no todo en la vida es malo, ¿verdad? Entonces, y en la capacidad del reír y la capacidad de hacer reír al niño, o sea, es muy diferente, o sea, el tratar con el niño es totalmente diferente como con el adulto. El niño está más dispuesto a, sin embargo, el adulto queremos como que quedarnos con el problema, sin embargo, el niño no. ¿Verdad? El niño es la parte vulnerable, es la parte, el niño es una persona que él necesita salir, ¿verdad? De ahí, de donde está metido. Y él es agradecido y él está dispuesto a, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención esos dos puntos de la autoestima, que totalmente, o sea, todos lo necesitamos, y la parte del humor. Gracias. Excelente, gracias. Bueno, resiliencia es poder tener un cambio en nuestra mirada, ¿verdad? Saber que hay muchos elementos que podemos ir sumando para que podamos ir enriqueciéndonos y
adquiriendo esas herramientas que nos van a permitir poder fortalecer a los que están a nuestro alrededor. Y vemos esto que vimos, pues son aspectos que tienen que ver con la resiliencia individual. Pero también vamos a ir reflexionando en la resiliencia a nivel de la familia y cómo vemos que se va también llegando hasta otros espacios en lo social, en lo comunitario, y nos permite pues ir haciendo ese trabajo de prevención. Adelante, Josué. No, solo pensando en, perdón, en el sentido del humor, quizá a lo mejor no es algo instantáneo, supongo, ¿no? No es como que mientras estás viviendo el duelo o el proceso lo puedas hacer. Quizá es algo que toma tiempo hasta llegar al punto de que puedas integrar el sentido del humor en el suceso que te ha pasado, ¿no? Porque, bueno, o quizá sí también saber en qué tiempo es adecuado el humor, ¿no? Digo, en México y quizá en muchos lados de América Latina es como una gran parte de nuestra cultura, y aún en los temas difíciles a veces, pues sí, ¿no? Bromeas y no nos causa tanto conflicto. En algunos momentos puede llegar a ser no muy apropiado y ahí hay que saberlo medir. Pero pensando en otras culturas, a veces se les hace muy fuera de lugar, ¿no? El sentido del humor. Pero sí, sí, solo no sé en qué momento quizá es adecuado, ya que pasó mucho tiempo, a cómo poder saber, o ellos mismos lo tienen que hacer. Yo no tengo que hacer bromas de lo que pasaron, ¿no? Sino la misma persona tiene que hacerlo, supongo, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, sí hablaban de individual, entonces es uno mismo, ¿no? Solo Sí. estoy hablando al aire. Sí, es un concepto mucho más amplio que solo la risa, sino es acerca de disfrutar la vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, a pesar de la situación más adversa, encontrar aspectos para disfrutar la vida? Entonces, luego vamos a ampliar un poquito más esto, ya cuando entremos a los factores de resiliencia. Entonces, allí vamos a ir comprendiendo un poco más este componente del humor, que va también a través de las expresiones artísticas, de poder disfrutar la naturaleza. Entonces, allí vamos encontrando un deleite, algo que nos permita disfrutar y luego, pues, sonreír de nuevo, ¿verdad? Entonces, son procesos que se llevan, ¿verdad? Hasta poder lograr, bueno, algo que no, las figuras que ilustran la resiliencia, porque dicen que ese concepto fue tomado acerca de la metalurgia, de cómo se golpea un metal o un elemento firme, y entonces se afecta, ¿verdad? Ese metal de tanto golpe, de tanto proceso, pero cómo ese metal vuelve a su estado inicial, cómo puede otra vez nuevamente recomponerse y volver a su estado inicial, puede ser, o se transforma en otra cosa, en algo mejor. Entonces, esa es de las figuras que nos ayudan un poco a comprender este tema de la resiliencia, que como les decía, pues todavía hay muchos aspectos todavía para seguir estudiando. Bueno, ahora quisiera que tuviéramos quizá unos
unos 10 minutos, Josué, si es posible que podamos ahora tener un tiempo de grupos. Quizás si podemos tener 4 grupos donde podamos compartir alguna historia de resiliencia. Entonces, podemos pensar en alguna persona o en una situación en la que nosotros hemos podido ser resilientes. Entonces, para que podamos interactuar un poco y irnos conociendo un poquito más y podamos ir afianzando estos conceptos. Entonces, reflexionemos en una historia y pensemos por qué o en qué manera esta persona demostró la resiliencia. Entonces, Josué, por favor, nos ayuda ahí formando los grupos. Ok, los voy a mandar ahí. Gracias. 10 minutos, ¿cierto? Sí, gracias. Bueno, ¿qué tal la experiencia de escuchar esas historias de resiliencia? Muy bien. ¿Alguien que quiera compartir algo de lo que escuchó, que le impactó?